El siguiente programa es ajeno a Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Septiembre 18 del año 2019. Es un gusto para mí poder conversar en estos minutos antes del mediodía con el señor Samuel Morales. Bienvenido. Mucho gusto, Karina, un placer saludarle. Qué gusto, Sammy. Gracias por permitirme esta entrevista porque para mí es de suma importancia poderle contar al pueblo de Guatemala la verdadera historia que se dio en cuanto al tema que desde un principio del gobierno del señor Jimmy Morales le tejieron para someterlo y muy probablemente para obligarlo a tomar decisiones de las cuales valientemente libró al pueblo de Guatemala el actual presidente constitucional de esta nación. Sammy, iniciemos por el principio. A ver, ¿cómo inicia la historia? Para entender la historia tenemos que posicionarnos en el momento histórico en el que ocurrió, o los hechos acusados cuando ocurrieron. 3 años antes de que el presidente Jimmy Morales fuera presidente. Es decir, cuando se habla del hijo del presidente, del hermano del presidente, se hace con ese objetivo justamente, hacer pensar a la población de que es un caso que afecta, que es propiciado por la posición de presidencia. Debe de ser presidente el señor Jimmy Morales. Entonces esto ocurre en el año 2013, en el mes de diciembre, canastas navideñas, que de hecho el caso debió llamarse canastas navideñas y no botín del registro, y empezando por eso, los casos no deberían tener nombre, porque esos nombres mercadológicos simple y sencillamente tienen el objetivo de hacer que el público, que la gente, que las personas que escuchan y ven la noticia, condenen mediáticamente a la persona que es acusada. Y siendo condenada mediáticamente, los jueces se vean obligados a, de la misma manera, emitir un juicio condenatorio por la presión social. De hecho, venimos de un momento de mucha presión social, 2015. Pues comienza el caso, también recordemos que comienza el caso como un gran caso de corrupción de la señora registradora Anabela de León. Cuando surge la figura de mi sobrino José Manuel Morales y la mía, dejó de ser el gran caso de corrupción de la señora Anabela de León y se convirtió en el gran caso de corrupción de la familia del presidente. Y se ha dicho muchísimas veces, y por ahí hay un video que sería bueno que lo viéramos, donde el excomisionado dice que no hubo beneficio económico. Si producción nos hace favor de colocarlo, vamos a recordar. Los señores Morales Marroquín y Morales Cabrera no obtuvieron ningún beneficio de los dineros pagados por el Registro General de la Propiedad. Parece que se nos cortó el audio, ¿o sí salió el audio? Todo el audio salió. Bueno, lo que dice es, el señor Samuel Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín no obtuvieron ningún beneficio económico. Sí. Pero aquí vienen las medias verdades, porque la primera media verdad fue servicios no prestados, aunque la misma prensa, los medios de comunicación dijeron desde el principio, fue un fraccionamiento de compra. El fraccionamiento de compra en el Estado, que eso lo hace el funcionario, no la persona civil, es algo común por los problemas de ejecución y de la misma ley. Entonces, cuando ellos dicen servicios no prestados, omiten decir no se dieron los desayunos, pero se entregaron las canastas navideñas. En la mentalidad del público,
o en el razonamiento del público es servicios no prestados, se robaron el dinero. Entonces partamos de lo que dijo el excomisionado. No hubo ningún beneficio económico. Partiendo de ahí y de que se ha comprobado de que lo que se entregó fueron canastas, porque así lo requirieron los funcionarios, y esto estoy hablando de lo que nos enteramos a través del juicio, porque en su momento se facturó lo que se suponía se había entregado. Nos enteramos después por la prensa y por todo el escándalo que no era así, que no se habían entregado desayunos, sino canastas navideñas. Es decir, no hubo ninguna defraudación. Hubo simple y sencillamente un fraccionamiento de compra valiéndose de una figura legal. Y aquí estamos viendo las canastas navideñas del 2014, por ejemplo. En el 2014, cuando ya el procedimiento se hizo normalmente, se invirtieron 305,000 quetzales en 2 facturas. Un procedimiento de cotización normal que salió para que hubiese competencia, que es Telerestaurantes, con una factura de 270,000 quetzales, con 270,142 quetzales, más una factura adicional de 35,000 quetzales. Acerquemos la toma. Perfecto, ahí estamos. Nos damos cuenta que en el 2014, un año después de los hechos acusados, de igual manera hicieron una especie de fraccionamiento porque hay 2 facturas. Una por 270,142 quetzales, que es el mismo monto que se invirtió en el 2013, más una factura de canastas navideñas ejecutivas por 35,150 quetzales. Es decir, un año después se invierten 305,000 quetzales. Es lógico que el año pasado la suma de los 270,000 quetzales haga sentido de que fueron las canastas que se vendieron. Y en el 2012, si lo vemos, todavía es más descarado. En el 2012 son 7 facturas por canastas navideñas. Pero había que hacer el escándalo y contarle a la gente y al público la mitad de la verdad. Y las medias verdades son tan falsas como las mentiras descaradas. Aquí estamos viendo en pantalla las facturas del 2012, donde una empresa, La Pampa, le vende las mismas canastas navideñas utilizando 7 facturas. Y las 7 facturas, todas son por canastas navideñas, sumando 220,000 quetzales más o menos. ¿A dónde voy con esto? Si entendemos el momento histórico, en ese momento, en el 2012, la Contraloría General de Cuentas no podía fiscalizar al Registro General de la Propiedad. Empieza todo un relajo legal y logra entrar la anterior señora Contralora, antes del señor Mencos, y logra fiscalizar. Y Nora Segura, exactamente. Logran fiscalizar. Por eso es que en el 2013 empiezan a hacer ajustes y en el 2014 tratan de cumplir lo mejor posible con la ley. Es todo un proceso. Pero el particular que le vende a una dependencia del Estado no conoce ni entiende toda esa burocracia. Y esto lo conocemos ahora después de 3 años de juicio, después de 121 audiencias de debate y de 54 audiencias previas, de 35 días en la cárcel, de todas las reuniones que tuvimos con abogados y con el MP y revisando la evidencia. Entonces regreso al punto. ¿Cómo comenzó? En un momento histórico completamente distinto al actual. ¿Qué ha hecho o qué hizo Ministerio Público y la extinta comisión? Pues tratar de utilizar medias verdades para atacar la figura presidencial. Y se entiende desde que se utiliza se nos conoce o se conoce el caso como el caso del hijo y del hermano del presidente. ¿Por qué? Porque eso afecta la imagen presidencial. Nacional e internacionalmente. Por supuesto, porque este caso le dio vueltas al mundo y fuimos titular de prensa en todo el mundo. Y esa prensa amarillista internacional ya lo llamó, ya lo contactó vía alguien para tener ahora unas declaraciones después de haber salido libre de culpa. No, ese es un serio problema. Porque para el imaginario internacional sigue el mismo problema, que después nunca le dijeron que ya tuvo un final muy diferente para la CICIG y el MP. Y no solo en el imaginario colectivo, también en las figuras que ocuparon cargos en la extinta comisión y las figuras que
tomaron y formaron cargos, ocuparon cargos en el Ministerio Público en su momento, utilizan este caso como promoción de su trabajo y diciendo que todo lo que les pasó es culpa de que se investigó a la familia del presidente. Y aquí hay una cosa interesante, y se lo digo al público pues de frente, como lo he dicho siempre, quiero decirles que MP y CICIG jamás me investigó. Y ahora se los explico. El Ministerio Público y la CICIG no tienen un solo medio de prueba que ellos hayan generado, sino solamente las facturas y cheques que yo mismo les ofrecí para tratar de clarificar la situación. Cuando surgió todo el relajo y vimos que la representante legal de fulanos y menganos estaba presa y se dio todo el relajo, pues entonces nos presentamos voluntariamente ante el Ministerio Público para aclarar la situación, para entender qué había pasado. Empezamos a buscar papelería, llevamos las facturas, llevamos los cheques, declaramos. Miren, señores, lo que hubo es una venta de esta señora que dijo haber vendido canastas navideñas y otros productos y pues se facturó, se pagaron los impuestos y todo se reportó. Interesante que después de haberlo presentado y que nos dijeron, perfecto, ya entendimos, a los 4 meses nos van a traer a la casa armando el gran espectáculo. Y 3 años después... ¿Hay imágenes de esto? Yo sé que las imágenes son dolorosas, no hay problema. Pero como hay que recordarle al pueblo de Guatemala que acostumbra a padece de olvido. Pero los podemos buscar fácilmente. En San Google. San Google, solo metemos ahí Sammy Morales y van a ver que salen todos los ¿Cómo fue esa día mañana? De la captura. ¿Cómo fue esa mañana, Sammy? Esa mañana fue dura. Había celebrado el cumpleaños de mi hija la noche anterior. Todavía había algunos globos en la casa y había en la habitación de mi hija había unas tarjetitas, confeti y algunas cosas que le habíamos preparado. Habíamos comido pastel en la noche porque no habíamos podido celebrarle antes. Entonces, a las 6 de la mañana del día 18 de enero del 2017, a un año de la toma de posesión de su hermano. Casi. A un año de la toma de posesión, y ahorita vamos a ver otro tema. Pero vamos a ver, ¿enero qué? Enero 2017, 18 de enero. Ok. A un año de la toma de posesión y 4 días después del primer informe de gobierno y del cambio del presidente del Congreso, donde la gente que estaba queriendo hacerle cambios a nuestra Constitución, que estaba queriendo hacer una cantidad de reformas legales para agenciarse de poder, había perdido a un alfil. Su alfil era Mario Taracena. La pérdida de ese alfil seguramente tiene que ver con nuestra captura tan hepática. Pero bueno, regresemos. Aquí están las tomas y son tomas de TN23. Ese día, a las 6 de la mañana llegaron todas estas patrullas. Debemos de recordar que seguramente... Esa es mi casa. Ok, Sammy, tenemos que recordar que el entonces ministro era el ministro Rivas. El señor Francisco Rivas, exactamente. Okay. Y me imagino que el director de la PNC era Neri Ramos, ¿o todavía no era Neri Ramos? Era Neri Ramos, sí. Ok, ¿y Estú era brazo derecho de Neri Ramos? ¿Era como...? El subdirector, supongo. Subdirector, era el subdirector. Ok, vamos a seguir con nuestro tema, Sammy. Estas imágenes horribles y la sensación, y su esposa, a las 6 de la mañana yo estaba, como nos habíamos acostado tarde, ella se había levantado a preparar loncheras. Mi hijo de 8 años en ese entonces se estaba bañando. Llegó mi esposa a decirme, ya vinieron, porque nos habían tenido en un constante ataque psicológico donde teníamos el temor de que eso sucediera. ¿Ya vinieron quiénes?, le pregunto. La policía, están aquí. Me levanté y al salir al corredor, es una casa pequeña, una casa de 3 habitaciones, el corredor había policías con fusiles. Mi hijo saliendo del baño. ¿Quiénes abrieron la puerta? Ahí ellos entraron por una puerta que estaba abierta, que la empleada que trabajaba con nosotros en ese momento había dejado abierta.
¿Por qué la dejó abierta? Entraron porque había salido a sacar la basura o algo por el estilo. Entraron, pasaron por la cocina y empezó todo el relajo. Jamás tocaron a la puerta, jamás yo salí a recibirlos, jamás autoricé que ellos entraran a la casa. Pero en ese momento uno está en shock. Traté de controlar la situación porque estaban mis hijos y había que hacerlo lo menos traumático para ellos. Les solicité que sacaran las armas de la casa, pedí la orden que tenían, me pasaron una orden de allanamiento, la leí varias veces para procesar lo que estaba pasando, les di permiso para revisar la casa, pero que tenían que esperar a que mis hijos desayunaran porque iban al colegio. Se sentaron a la mesa, medio comieron, luego los puse en el bus, alguien les llevó, los saqué para que se fueran y procedimos con el allanamiento. Como no me habían hablado de la aprehensión, pues les mostré todo, querían encontrar mi oficina. ¿Su oficina dónde está? No tengo oficina acá. ¿Su computadora dónde está? Todo lo trabajo en la nube, no hay nada acá. Entraron a mi habitación, sorprendidos de que fuera tan pequeña la casa. Ya vieron en las tomas, es una casa de colonia. Sigamos viendo esas tomas, porque esta es la verdadera historia detrás del espectáculo y el montaje que se dio para someter. Nuevamente lo utilizaron a usted para someter a su hermano. Esa es la casa, una casa de colonia, y sigue exactamente igual. Revisaron la casa tanto policía, aparte de eso había policías alrededor de la colonia. Cuando salimos, pues había en algunas esquinas de la colonia también policías. Yo supongo que utilizaron no menos de unos 25 o 30 policías, no sé si más, pero cosa que no era necesaria porque yo me había presentado voluntariamente 4 meses antes para poder aclarar. Es más, yo les di las pruebas que ellos utilizaron después en mi contra, y eso me sorprendió cuando llegué a la primera declaración. Yo pedí una copia y empecé a revisar, y si pueden ver los videos de ese entonces, yo estaba revisando y marcando con lapicero, decía, pero si esto yo se los dije, si esto yo se los dije, si esto yo se los di. Lo único que el Ministerio Público y la CICIG en 3 años pudieron hacer es armar una historia, una narrativa, una novela, una película alrededor de los elementos que yo les di, pero todo para atacar al señor presidente de la República de Guatemala. Ridiculizarlo y tener una excusa para justificar nuevamente un golpe de Estado dirigido por diferentes actores políticos, económicos, nacionales e internacionales de este mundo. Y podemos compararlo con lo que pasó recientemente con el caso Odebrecht. Estamos hablando en este caso y en esas imágenes que ustedes pueden ver de 90,000 quetzales por canastas navideñas. No existe delito pequeño ni delito grande, pero lo de las canastas no es delito. Pero comparémoslo, 90,000 quetzales, 11,000, 12,000 dólares, comparados con 380 millones de dólares de Odebrecht. ¿Y cómo viene esta persona? Se arregla, negocia, viene, se entrega en el aeropuerto, va a primera declaración, lo escuchan, le dan su condena, sus 50,000 quetzales de multa, se acabó papadito, adiós. No hay equidad y la ley debe ser la misma para todos. Sammy, sigo preguntando, a ver, ¿qué tipo de palabras y la actitud de esos PNC, que si yo volviera a regresar el video, ¿cuántos de esos se han de sentir achicopalados? Porque si alguno actuó con prepotencia, injustificadamente, sino solo para sentir que estaban empoderados, resulta ser que usted y el hijo del señor presidente son completamente inocentes. Pues ahí entonces, ¿cómo fue eso? Debo felicitar a la policía, la verdad muy profesionales. El único incidente que tuve fue que entraron con armas de grueso calibre a la casa, seguramente bajo instrucciones de quien conducía el operativo, pero fueron muy educados cuando me transportaron en la unidad, pues muy
muy profesionales, muy educados, muy gente, aún al llegar a tribunales, pasar por ese pasillo tan espantoso, rodeado de todos los amigos de la prensa. Y aprovecho para hablarle a los amigos de la prensa. La presunción de inocencia tiene que ver con el trabajo que ustedes hacen. No podemos atacar de esa manera con nuestras cámaras. No podemos atacar de esa manera con nuestras cámaras, haciendo un tumulto sobre una persona, linchando con cada fotografía a una persona, si esa persona es inocente hasta que quien le acusa pueda probar lo contrario. La ley nos da eso y tenemos que ser conocedores de la ley. La presunción de inocencia es un derecho que solamente puede cambiar si se nos demuestra y se puede comprobar fehacientemente la culpabilidad de alguien. Pero cuando le hacemos ruedita, cuando hacemos tumulto, cuando hacemos ese linchamiento y trasladamos cada fotografía con la peor imagen posible de la persona que está siendo acusada, estamos condenándolo mediáticamente, porque después, si lo declaran inocente o lo absuelven, no vamos a hacer esa misma ruedita para decir, señores, no era culpable, este hombre es inocente o esta mujer es inocente. Entonces la prensa tiene y juega un papel muy importante en los linchamientos mediáticos que nos vinieron a imponer y que están de moda en el mundo. Muy bien, quiero seguir recordando esos momentos. Sammy, disculpe que no es escarbar, pero es tratarle de transmitir al pueblo de Guatemala y al mundo entero el sentimiento de este linchamiento desde el primer año de que su hermano había tomado posesión. Vamos a ver. Entonces, después de eso, ¿usted cuántas horas está en Torre de Tribunales? En la primera fase tuvimos audiencias. ¿Ese día cuántas horas estuvo en Torre de Tribunales? Ese día... ¿Lo metieron a la carceleta? No, me llevaron al área de fichaje y del área de fichaje me llevaron, eso sí, no sé si por error o porque alguien tenía un plan maquiavélico, nos hicieron recorrer todo el edificio de tribunales. Fuimos al tercer nivel, fuimos al sexto, fuimos al piso número 15. Es más, trataron de meternos en la carceleta que está en el tribunal, el juzgado que está en el nivel 15, donde ponen a personas de alta peligrosidad. Querían las peores fotografías nuestras. Repito, no sé si fue la emoción del momento, no sé si fue accidente o simplemente alguien estaba planificando. Ordenando lincharlas. Ordenando lincharnos. Y ordenando digo porque a lo largo de los 3 años que hemos llevado en esto, pude ver los patrones que había. Cuando el Ministerio Público o la comisión querían mostrar algo, se llenaba de prensa y luego salían las notas casi a los 5 o 10 minutos, unas notas donde tenían una narrativa completa. Y en algún momento encaré a algunos colegas comunicadores, les dije, muchacha, ¿cómo es posible que la prensa venga solo cuando MP o CICIG quieren decir algo en contra nuestra, cuando quieren armar show, y a los 5 minutos ustedes tengan una nota en redes, una nota tan bien elaborada, con una cantidad de datos que no se dijeron en audiencia? Se los dije de frente. ¿Con una cantidad de datos? Que no se dijeron en audiencia, o por lo menos en el momento que ellos estuvieron ahí. Eso me lleva a otro punto. El caso nuestro, cuando hablamos de fraccionamiento de compra, debemos entender que el fraccionamiento de compra es una infracción administrativa que se corrige con multa para el funcionario que cometió la infracción, nunca para el particular, a menos que haya un incumplimiento de contrato cuando hay contrato. Entonces, cuando empezó todo el proceso antes de la captura, medios como Prensa Libre, como Perro Bravo, y algunos otros, sacaron una descripción perfecta de lo que era el fraccionamiento de compra y cómo habría funcionado el fraccionamiento de compra en nuestro caso. Es decir, ellos tenían información que no era pública aún, porque no habíamos sido capturados. Esa información se las debió dar el Ministerio Público o la CICIG para que ellos hicieran sus notas. No sé si es un delito, pero sí es una afrenta terrible a la libertad misma de expresión,
a la presunción de inocencia y una falta de lealtad a las partes. Y también ha de ser un delito porque en la Constitución se prohíbe la publicidad de los actos mientras no hayan sido conocidos por el acusado. Además hay violación de derechos humanos y menoscabo el nombre de una persona. Yo creo que en la parte de violación de derechos humanos, no voy a hablar de nuestro caso porque puede ser malinterpretado, pero podemos agarrar el caso del doctor Jesús Oliva, podemos agarrar muchos casos más, podemos agarrar el caso del muchacho Cimeri y de su familia, y podemos decir que el artículo 7... Inclusive a la familia Vitkov rusa. Sí, también. Que el capítulo 7 de la Ley Penal Internacional, que habla de delitos de lesa humanidad, les aplica. Y una cosa interesante, no hay inmunidad que valga frente a un delito de lesa humanidad. Muy bien. ¿Y sabe a qué caso estaba olvidando yo mucho? A un buen amigo de Beacanal. A un buen amigo de Beacanal, Mirna, al diputado, ¿cómo se llama este diputado que también lo hicieron morir? Vamos a ver si tú me puedes buscar las imágenes. Casualmente estoy de viaje siempre que pasan cosas importantes o raras o difíciles de asimilar en este país, pero debo decir que yo lo contacté a usted, Sammy, estando yo de viaje. Sí. El día que yo llegué a Estados Unidos, a Houston, el 9, usted sale absuelto el 19 de agosto. 19 de agosto, ahí está un buen amigo de nosotros. Este buen amigo nuestro, ¿verdad? Manuel Barquín, también se olvidaron de él, pero él es una gran víctima de Sisi y del linchamiento que le hicieron. Y una cosa que este hombre fue víctima, él y su familia. Y hay que dejar claro que no hay que hablar de venganzas ni actuar de manera vengativa. Lo que es importante es que la historia del país no se vuelva a repetir jamás, nunca. Que esta historia no se repita nunca más en la historia del país. Pese a que sea la idea de muchos que el 14 a las 14 van a llegar a tomar las riendas del país. Esto no se puede volver a repetir. Pero yo quiero regresar, Sammy, sí, perdón que lo interrumpa. Claro. Sammy, nárreme ahora, está en la torre de tribunales, ¿cuánto tiempo dura eso? Y se van entonces a un cuartel militar. Llegamos más o menos a las 9 de la mañana, según puedo recordar, después de que se hizo debió ser antes, porque era hora pico. Pasamos por el periférico, estaba llenísimo, debimos llegar 8 y algo a torre de tribunales. Salimos de torre de tribunales cerca de la medianoche. Entramos a Matamoros y nos ficharon en Matamoros pasada la 1 de la mañana y pues el temor en ese momento era quedarnos en el área de alta seguridad de Matamoros. Nos confinaron en un espacio aparte, reducido, pero pudimos estar solos con mi sobrino y de esa manera pues cuidarnos, ¿verdad? Y pasarla ahí, 35 días con sus 35 noches. Muy bien. A ver, y en esta parte como yo ya sé de qué mal padece el ser humano, y su familia y el resto de la familia, y los vecinos, y los supuestos amigos, porque se van como que son polvorín. Sí. Y me imagino que ahorita que salieron absueltos, algunos buenos interesados han de estar regresando, ¿o no? Es interesante, se da de todo. El ser humano tiene una naturaleza muy interesante y también en el ser humano hay mucha bondad, lealtad, y a lo largo de estos 3 años pudimos ver esa lealtad, pudimos ver, y eso se lo dije a la gente del Ministerio Público, le digo, tengo que agradecerles algo. Me ayudaron a mantener una familia más unida y a filtrar a mis amigos. Entonces, todo tiene algo bueno. Noches de mucho llanto estando en el cuartel militar. No, al contrario. Mientras estuvimos en Matamoros, lo que hicimos con mi sobrino fue ponernos rutinas. No teníamos, ni nos dejaron entrar hasta la última semana, un reloj y un radio, pero no teníamos absolutamente nada, ni televisor, ni radio, ni teléfono, y nosotros estábamos con la convicción de que teníamos que
que responder de la mejor manera, sin ningún privilegio, a ese confinamiento, porque teníamos que dar el ejemplo. Una periodista me dijo en algún momento, pero ustedes tuvieron privilegios. Señorita, le contesté, no sabía quién era, ni supe nunca quién fue. La reclusión no es nunca un privilegio. La prisión no es jamás un privilegio. Y encima de eso no tuvimos ninguna de las cosas que se podría suponer teníamos. Ni televisor, ni radio, ni estufa, ni refrigerador. Pudimos entrar una hielera, eso sí, ni refrigerador. Logramos que el sistema penitenciario nos autorizara una estufa eléctrica, pero los guardias no nos autorizaron a entrar sartenes, así que no nos sirvió de nada. Entonces, ¿qué comía? Pues la familia y los amigos y nos ayudaron no pasamos hambre ni pasamos penas, pero armamos nuestra rutina. Y la rutina era, ya que dije que no había nada más que hacer, pues mi sobrino se levantaba cuando nos dejaban salir, porque también había horas de sol, que se hicieron un poco flexibles en algún momento, pero el espacio era pequeño, para pues pelotear contra una pared, una y otra vez y otra vez. Entonces era una letanía de la pelota rebotando con la pared durante horas. Yo me la pasé leyendo. Lo primero que leí fue nuestra Constitución, el Código Penal, el Código Civil, el Código Procesal Penal, y tratar de encontrar dentro de la ley pues un poco de justicia. Y bueno, pues eso fue lo que nos pasamos haciendo. Ok. Sobre pretexto de este show que armaron nacional e internacionalmente, porque era la manera en la que se tenían que imponer Telma Aldana, Iván Velázquez y toda esa secuela de demonios que tuvieron oprimido 11 años a este país, incluyendo a fiscales anteriores a Telma Aldana, y de esta manera, mediatizando cosas que no existen en este país, obtener recursos financieros de los países donantes que tan lindos se prestaron a este show. Hay algo interesante. Menoscabando derechos humanos. Hay algo interesante, sí, hay algo interesante, y es que los jueces siempre han sabido y han tratado de actuar de la mejor manera. La juez Silvia de León, que es la juez del juzgado sexto a donde fuimos, se lo hizo ver al Ministerio Público. Tal vez producción nos reproduce el primer audio de la juez Silvia de León. Ya está, por comenzar. Después de ver este audio, yo quiero preguntarle si recibió algún tipo de presiones a mí. Quiero saber si le mandaron abogados, supuestos amigos, con mensajes raros de Iván Velázquez, de que Sammy, decile a tu hermano, o mire, Sammy o Samuel Morales, conviértase en esto y esto, o mire qué más sabe usted de un tema. Cuando lo tengas me lo pones. ¿Eso sucedió, Sammy? No pasó directamente, pero sí me enteré de algunas personas a las que les pidieron cualquier información sobre el presidente y sus amigos, que dijeran lo que quisieran, o lo que pudieran, o lo que supieran, porque de todos modos el presidente nunca los iba a defender. Eso me enteré. No puedo dar fe de que sucedió, pero sí puedo dar fe de que a mí me lo dijo una o dos personas que fueron a quienes les hicieron esa solicitud. ¿Quién se lo solicitó? ¿No se escuchan los audios? ¿No se escuchan los audios? Ok. Te los voy a mandar para que ustedes los puedan ver, pero básicamente la juez le dice al Ministerio Público: señores del Ministerio Público, la información que ustedes me están dando solo abre para la duda razonable. Lo que ustedes quieren de acusar de fraude no cuadra. Ya se lo dije, Ministerio Público, dice la juez Silvia de León. Se los voy a mandar con una mejor calidad para que lo puedan escuchar. Tal vez las imágenes sí las puedes poner, y luego en el reprise control a las 9 de la noche puedes poner al finalizar del programa los que sí tienen audio. Ese audio es importantísimo, y en otro audio le dice la juez Silvia de León a la señora que vendió las canastas: si usted demuestra que que usted gastó más de 90,000 quetzales, cualquier juez va a entender que usted vendió las canastas navideñas, porque el negocio es para lucrar, ningún negocio se hace para perder. Nuevamente, medias verdades. Lo que el Ministerio Público y la CICIG quisieron hacer fue contar medias verdades, servicios no prestados.
La siguiente parte se dejaba para que la dedujera el público, es si no se prestó el servicio, cobraron y se robaron el dinero. Lo que obviaban decir es servicios no prestados porque se facturaron desayunos y se entregaron canastas. Eso es un fraccionamiento de compra que, de acuerdo a la ley vigente en ese momento, el artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado decía que quien fraccionare de cualquier forma la negociación recibirá una sanción, una multa del 2.5% sobre lo facturado. Y lo que hizo esta gente, y pueden verlo en las noticias, la de Perro Bravo habla de la simulación y menciona el artículo del Código Civil que habla de la simulación, que la simulación no es un delito, es una figura legal que simple y sencillamente oculta un negocio, y una vez evidenciada la simulación, cobra vigencia el negocio ocultado. Es decir, si lo que se ocultó fueron canastas navideñas y había más facturas de canastas navideñas, estamos frente a un claro fraccionamiento de compra. Pero regresando al punto, sí hubo personas que fueron presionadas para declarar en contra del presidente, de su familia o de sus amigos. Hubo personas que se acercaron para decirnos que podían acercarse a la comisión y negociar si nosotros aceptábamos pasar 8 meses en prisión, por ejemplo. Yo traté de negociar de acuerdo a lo que la ley nos permite. Artículo 25 del Código Procesal Penal nos habla del criterio de oportunidad. Y no es que hubiese cometido un delito, simplemente les dije en su cara, señores, este no es un caso que amerite ser tratado por una comisión internacional. Yo les acepto cualquier delito, pónganme el delito pues que sea acorde a lo que estamos platicando, un delito menor donde pueda conmutarlo, donde pueda, les regalo mi imagen para que hagamos una campaña para ampliar la base tributaria y motivar a que la gente se registre y saque sus facturas, lo que ustedes quieran, pero terminémoslo ya. Me dijeron que no. ¿Quién lo visitó? ¿Alguien de CICIG? En ese momento yo los visité, fue en el Ministerio Público con el fiscal Juan Francisco Sandoval, el fiscal del caso Carlos de León Moreno, con el mandatario de CICIG César Rincón, que fue el que dijo que su acuerdo era superior a nuestra Constitución, con Luz Adriana, que era la asistente de Iván Velázquez, y no quisieron. Les propuse que hiciéramos un procedimiento abreviado, que les aceptaba un delito, pero que no tuviéramos al país gastando los millones de quetzales que costó este caso. Me dijeron que no. Entonces, mi respuesta fue, ustedes no quieren salir de esto porque ustedes nos quieren utilizar como un producto de mercadeo, entonces nos vamos a ir hasta el final. Pero, con lo que he dicho siempre, la verdad nos hará libres. Y eso es lo que está pasando. El Ministerio Público la semana pasada apeló y está pidiendo que se anule la sentencia y se repita el juicio. Tuvimos 121 audiencias de juicio, más las 50 y tantas audiencias previas, casi 200 audiencias y millones de quetzales gastados en este caso, en el que yo estuve dispuesto en un principio a aceptar culpa que no tenía, para acabar con el proceso y que no se gastara más. Es más, en el caso están mezclados 2 casos distintos, plazas y eventos de desayunos y canastas. Pedimos que se separaran, pero ellos dijeron que no. ¿Y por qué no? Porque les convenía el arroz con mango, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, y eso es lo que querían. Y sobre pretexto de este caso montado es que también allanan ilegalmente Casa Presidencial. Casa Presidencial la allanan antes, la allanan el 2 de noviembre del 2016 y lo hacen, ahora entendiendo las cosas, con una clara intención de probar si podían allanar Casa Presidencial para llevarse al hijo del presidente. O sea, tenían premeditación y alevosía en lo que hicieron el 18 de enero del 2017. Y vuelvo al 18 de enero. Aquí estamos viendo el allanamiento de Casa Presidencial con la violencia y con la prepotencia que el Ministerio Público entra a Casa Presidencial. El vocero de Presidencia salió diciendo que no se había allanado Casa Presidencial para tratar de limar asperezas. Y la señora fiscal en ese momento salió diciendo, claro que se allanó Casa Presidencial y solo hay una Casa Presidencial en el país. Esa prepotencia no debe existir más. Y regreso al punto.
los que hemos vivido de cerca, no uso la palabra sufrido, los que hemos vivido de cerca los abusos que el sistema ha permitido y el retorcimiento de la ley, tenemos que pelear porque se cumpla la ley para todos los ciudadanos, pero que no haya venganza. Y si las personas que actuaron de esta forma tienen ilícitos que se les puedan probar, que enfrenten la ley, que enfrenten la justicia, citándolos, no persiguiéndolos e yéndolos a traer para hacer un show, citándolos para que frente a juez ellos aclaren su situación, sin el irrespeto a la ley y a los derechos humanos que ellos pudieron cometer. ¿Le cambió la vida para siempre a usted, a su esposa y a sus hijos? Por supuesto, por supuesto. Sammy Morales nunca más va a volver a ser el mismo. Creo que soy un mejor ser humano, pero eso ha costado. ¿Ha costado dolor en el alma, en el corazón? Sí, sí. ¿Trajo esto alguna repercusión social y alguna repercusión mercantil? Por supuesto, eso se lo dije al tribunal. La condena mediática, pues, afecta a las cuentas bancarias. Los bancos no quieren sus cuentas. Vengan por su dinero y llévenselo. Le cerramos las cuentas. ¿Le cerraron a usted cuentas? Me cerraron cuentas, me bloquearon cuentas. La tarjeta de crédito que conservo es porque tengo el respaldo de mi fondo de pensiones. Si no, tampoco la tuviera. Quise abrir una nueva cuenta para desvincular las empresas del proceso penal. No me permitieron abrir una nueva cuenta. Los clientes no quieren que yo les facture, porque no quieren una factura de mi empresa. Y eso es nuevamente la condena social que el excomisionado lo dijo. Dijo, la sociedad debe buscar la muerte social, la pena de muerte social de las personas acusadas. Ese es un daño a sus derechos humanos. Es una violación de derechos humanos. Y lo peor del caso es que es una violación de derechos humanos que viene avalada por Naciones Unidas, cuya carta de creación está basada en la defensa de los derechos humanos. Es terrible, es terrible. ¿Sus hijos? Fuertes, fuertes. ¿Su esposa? Fuerte, fuerte. ¿Su madre? Fuerte, fuerte también. Una mujer de Dios. Muy bien, y no digamos su hermano, que ha sido un ejemplo de presidente muy valiente. Sí, muy valiente, muy fuerte, sí. Difícil, difícil. Sammy, ¿cómo terminamos esta entrevista? Primero, creo que es para el pueblo. Nos acostumbramos a ver circo, nos acostumbramos a ver linchados frente a las cámaras de televisión. Eso no es justicia. Nos acostumbramos a saber todos de derecho y a saber todos quién era culpable y quién no. Eso es tarea de los jueces. Nos acostumbramos a las conferencias de prensa donde se evidencian culpabilidades, se dicen cualquier cosa y a través de una narrativa propia del cine, propia de la televisión, vendemos historias. Tenemos que ser un país crítico. Si queremos ser mejores, tenemos que respetar la ley. La ley es un marco y dentro de ese marco legal debemos existir y coexistir. Debemos respetar y si las cosas están dentro del margen de la ley, pues debemos aceptarlas y si están fuera del marco de la ley debemos cuestionarlas. Pero solo porque nos suenan campanas señalamos cualquier cosa. El servidor público juega un papel importantísimo en la vida del país. Sin el servidor público, sin los empleados públicos, los servicios públicos no pueden darse y las cosas que exigimos no pueden existir. Pero el servidor público pone su cabeza todos los días en la guillotina de la cuentadancia. Por ejemplo, en nuestro caso, el servidor público estaba frente a un pacto colectivo, estaba frente a la ley de presupuesto del 2013, frente a la ley del presupuesto del 2014, frente a la ley de Contraloría, y todas ellas chocaban una entre otra. Y tuvo que tomar una decisión que no era correcta, el fraccionamiento de compra a través de una simulación, vendiendo una cosa o comprando una cosa, pero adquiriendo otra.
Eso tampoco debe hacerse, pero también nuestras autoridades, nuestros diputados deben legislar no para entorpecer la ejecución y entorpecer al gobierno de turno, sino para hacer que las cosas funcionen. La ley de contrataciones del Estado ha dicho, el mismo equipo de trabajo del IRTRA, que se rige por la misma ley de contrataciones, que ata de manos al funcionario y no se puede trabajar porque alguien lo quiso hacer así. ¿Qué les puedo decir? Yo sé que soy inocente, sé que no hice ni cometí ningún delito, la justicia me ha dado la absolución y el Ministerio Público está pidiendo que se anule ese juicio para que se repita. La justicia debe cambiar en nuestro país y todos los que hemos visto de cerca esto, tenemos que hacer nuestra parte para que la justicia cambie y los 2 millones de personas que están en cola y en mora jurídica, en mora judicial, puedan recibir también justicia. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Karina, un placer. Gracias, Ami, por haber aceptado esta invitación. Como lo vuelvo a repetir, el 9 de agosto. 19 de agosto yo lo contacté. Estaba yo arribando a Houston cuando me enteré de esta buena noticia, que sé que el Eterno hace la verdadera justicia, y entonces quise siempre saber su historia y su verdad, Sammy, que es la verdad que todo el pueblo de Guatemala y nosotros, los dueños de medios de comunicación, los comunicadores, los periodistas, debemos de ser justos y debemos de sacar también y absolutamente siempre la verdad. Siempre la verdad. Y eso fue lo que dijimos el primer día, y llegó a disgustar tanto en una audiencia que la juez dijo, pero ¿por qué me sacan tanto, la juez de la primera etapa, me sacan tanto eso de y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Y eso es importante, la palabra tiene poder, y no solo la Biblia, toda la palabra que nosotros proferimos, que nosotros decimos, que nosotros lanzamos, construye o destruye. Ojo con lo que decimos. Y bueno, pues a seguir construyendo país, a seguir construyendo Guatemala, y la vida sigue. Esto fue una experiencia que nos ha hecho más fuertes y que seguimos haciendo comedia, haciendo empresa, haciendo películas y haciendo Guatemala. Muchas gracias, Ami. Gracias, amigos de Veacanal, por estar en sintonía. Los dejo con la programación regular y nos vemos en el nombre del Eterno el día de mañana.